Digno de honra, digno de honor, digno de gloria y de loor, digno de cantos y de adorar, digno de ofrenda traída al altar. Tú eres digno, Dios Padre nuestro, tú eres digno. Y por eso decíamos que nos beneficiamos cuando oramos por los líderes, porque aquellos que presiden, que están delante de nosotros, nos podrán guiar de mejor forma, nos podrán guiar mucho más acertados a lo que Dios quiere para hacer su voluntad como iglesia. Para evitar, hermanos, con el tiempo, caer en algunas cosas, algunas prácticas que algunas iglesias han caído tristemente, porque no ha habido una guía realmente del Espíritu Santo. Porque a diferencia, hermanos, de lo que es la sabiduría de los hombres, la sabiduría del Señor es pura, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia, de buenos frutos, donde no existe la hipocresía. Y vamos a estar hablando sobre eso. Pero la sabiduría de los hombres, esa sabiduría terrenal, es animal y diabólica. Y no es extraño porque en algunos lugares, iglesias, no estoy hablando del mundo, sino personas que se consideran cristianos, iglesias, se les ocurre celebrar Halloween. Y a nosotros nos parecerá absurdo, pero existen iglesias así. ¿Qué es lo que sucede? Los que están al frente de la iglesia han perdido el norte completamente. Y se han trasladado a celebrar cosas, no sé si con el afán de a ser más adeptos a la iglesia, o quizás lo ven como algo inocente, pero realmente son prácticas de las Escrituras. Nada tenemos los creyentes que ver con las celebraciones de Halloween. Absolutamente nada. Así que la necesidad de orar por los líderes es importante, y Santiago nos traslada entonces a orar por ciertas cosas de manera puntual, si lo quisiéramos ver así. Nos dice, pero la sabiduría que es de lo alto, hablábamos cómo es importante que oremos al Señor y pidamos para los líderes sabiduría. ¿Por qué? Porque la sabiduría es primeramente, dice, pura. Cuando oramos por sabiduría para los líderes, incluimos dentro de esto que el Señor les mantenga en pureza a ellos. Y normalmente nosotros tendemos a hablar de pureza y rápidamente nuestra mente se traslada a lo que es algo sexual. Pero hermanos, más que esto, porque es cierto que es importante que cada uno de los líderes se mantenga también en pureza sexual, pero más que esto también hablamos puros en cuestión de conducta. Somos responsables delante del Señor quienes estamos presidiendo a la iglesia o quienes participamos en alguna forma como personas activas y que están al frente de la obra del Señor, que puedan tener una conducta pura. Y es responsabilidad de cada uno de nosotros como iglesia orar en esta dirección. Que haya pureza en la conducta, hermanos. Es fácil desviarnos. Que podamos ser como la palabra del Señor nos manda a ser irreprensibles. Yo no estoy hablando de perfectos, hermanos. Ninguno de nosotros es perfecto. Ninguno de nosotros conseguirá esa perfección en este mundo. Pero sí un grado alto de sentido, de deseo, de anhelo por querer estar de la mejor forma delante del Señor. Un celo por vivir de la mejor forma, más apegado a la palabra del Señor. Pablo, escribiendo a Tito en su capítulo 3, en su primera carta, primera de Timoteo capítulo 3, versículo 2. Escribe el apóstol Pablo y dice que es necesario que el obispo sea irreprensible, sea marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, esperador, apto para enseñar. No hablaremos de todas las aptitudes o todas las características que habla aquí, pero sí es necesario enfocarnos en lo que estamos hablando sobre el ser irreprensible.
Que no se nos pueda decir algo a nosotros en lo cual haya una tacha que sea abiertamente muy gravosa, por decir así. Miren que de repente el peinado del hermano no le va por un lado, aunque se peine por este lado y por el otro. Eso no lo vamos a poder cambiar. Y esas son cosas secundarias. Pero que no se nos diga a nosotros que estamos haciendo cosas, que tenemos una clase, yo qué sé, hacemos un negocio, por ejemplo, yo qué sé, vendo cierta cosa y de repente dice, no, mira, ese pastor me vendió algo bueno por algo malo. No, hermanos, no debe ser así. Que no se nos conozca a nosotros por tener cosas, hermanos, o conductas que no son correctas delante del Señor. Y hermanos, los creyentes, y en este caso de manera general, pero específicamente hablando en cuanto al ministerio, he de decir que me cuesta mucho esta parte. Me cuesta bastante. Tengo que luchar con mi persona, con mi carácter, cuando estoy, por ejemplo, en la gasolinera y miro que no se apura el bombero que está delante. Y que ya les terminaron de echar la gasolina, pero como son amigos se pusieron a platicar de la familia, de aquí, de allá, y uno a veces con el tiempo contado. Y hay que tragárselo. Y buenos días, buenas tardes. Pero uno, en el fondo, hermanos, sinceramente, no quisiera decir buenos días, quisiera decirle bueno usted porque no atiende, ¿no? Ese es su trabajo, atender, no ponerse a platicar, platique después del tiempo de trabajo. Pero tenemos que mordernos a veces la lengua. Porque debemos buscar ser irreprensibles. Quiero contarle rápidamente, se cuenta de un hombre, de un creyente que fue a un lugar donde lavaban ropa y pidió que le lavaran su ropa con ciertas especificaciones porque llevaba ropa bastante delicada. Pero la que estaba lavando pues no consideró que fuese tan necesaria esas instrucciones a la hora de lavar y le arruinó la ropa. Y el día que él va a traer la ropa, mire, le ha pegado una regañada a esa mujer y a la par estaba un hombre que estaba escuchando todito. Bueno, pasó eso. Al tiempo, un hermano invita a alguien a la iglesia a visitar, a escuchar la palabra del Señor, y resulta que invita a la persona que había estado allí, siendo testigo de todo eso. Así que escuchando él la enseñanza, sentándose, le dice, mira, te presento a fulano de tal. No sé si ya lo conocías, y el Señor le dice, bueno, yo a él sí lo conozco. De veras, ¿y qué conoces de él? Solo sé que a él le importa mucho su ropa. A veces cometemos, hermanos, ciertas imprudencias en nuestra vida, en nuestra conducta. Y muchas veces es porque falta sabiduría en nosotros. Falta sabiduría para saber cómo responder, cómo actuar en X o Y situación en la que nos encontramos. Hermanos, sucede a veces dentro del ministerio del pastorado que el pastor reprende a su esposa delante de la congregación. O hermanos que reprenden a su esposa delante de la congregación. Hermano, quizás no es lo más sabio. Hay que ser prudentes. Hay que saber los momentos, los lugares donde hacerlo. Es necesario que el obispo sea irreprensible. Tito, Pablo otra vez hablando a Tito, capítulo 1, versículos 6 y 7, dice, el que fuera irreprensible, otra vez vuelve a recalcar. Y dice el versículo 7, ¿por qué es necesario que el obispo sea irreprensible? ¿Por qué demanda el Señor estas cosas, hermanos? Porque si no, ¿cómo nosotros atraemos a las personas que están todavía quizás en tinieblas? ¿O cómo yo puedo ayudar a un hermano o animarle a que cambie su vida si no ve en mí una actitud diferente? Mi conducta es importante. Así que debemos orar para que nuestros motivos, hermanos, dentro de nuestro servicio al Señor sean puros. Que si yo de repente me pienso y digo, hermano, yo voy a limpiar la iglesia y voy a asear y voy a decorar, pero que mis motivos sean puros.
Que no sea porque yo quiero mostrarle a la hermana que como no me gustó cómo arregló para el Día de la Madre, pues para el Día del Niño le voy a mostrar cómo se arregla. Esos motivos no son puros. Y puede que lo haga mejor, pero no hay pureza en su actitud para hacer las cosas. No mezclemos, hermanos, otras cosas cuando servimos al Señor. No es un asunto de sobresalir. Yo no sé si alguna vez de repente tenga un tiempo de especial, yo que sé, 3, 4 hermanos van a cantar y a veces, hermanos, sucede que alguien quiere sobresalir. Hace unos días atrás tuvimos la oportunidad de estar en el Guayabo celebrando el aniversario de la iglesia. Nos pidieron cantar un especial. Pasamos con mi familia a cantar un especial. Y mi niño más pequeño, ¿sabe cómo son los niños con el micrófono, no? Yo pongo el micrófono acá en el centro de todos, obviamente, y él va a querer acercarse. Y yo lo jalaba. Porque él es un niño, él quiere que su voz se escuche, ¿no? Yo puedo entender la edad que él tiene. Pero hermanos, nosotros a veces actuamos así. Con nuestro servicio al Señor, si bien es cierto, lo queremos hacer mejor y debemos esforzarnos y procurar por hacerlo mejor, pero no con el afán de sobresalir. No con el afán de mostrar a los demás cómo se hace, no con el afán de incluso abochornar al otro como lo hizo. Oremos por aquellos que sirven al Señor, que sean puros en sus motivos para hacerlo. Que no haya nada más que buscar la honra y la gloria del Señor en su servicio. Oremos para que las mentes de aquellos que sirven al Señor sean puras, que no sean distraídas por otras cosas. Filipenses capítulo 4, versículo 8. Un texto bastante conocido. El apóstol dice: por lo demás, hermanos míos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza en esto, pensad. El liderazgo de la iglesia debe caracterizarse porque sus mentes sean puras. Que no pensemos con otra intención. Vamos a poner, yo que sé, una regla en la iglesia. Pues que ya había fulana, hoy sí me la va a pagar. No ese debe ser el motivo. Por supuesto que en la iglesia hay normas, pero las normas no son establecidas de manera a propósito por X o Y persona, en particular a la cual, entre comillas, queremos que entienda, ¿no? No debe ser ese propósito. Oremos, hermanos, para que las palabras, aún dentro de la enseñanza, sean puras, que no sean engañosas. ¿Sabe cuán fácilmente podemos ser nosotros, si no tenemos la sabiduría del Señor, llevar a interpretar la palabra del Señor de manera incorrecta? Necesitamos una mente que sea pura, para no decir lo que el Señor no está diciendo en su palabra. De ahí que salen las frases o pensamientos de ayúdate que yo te ayudaré. Eso no está en la Escritura. Y muchos creyentes vivimos hablando y diciendo cosas, afirmando ciertas cosas según nosotros espirituales, pero que no tienen un fundamento bíblico. Porque no hay pureza en eso. Les he contado de niño, yo aprendí un canto que dice la ofrenda del Señor: si tú das un centavo, Él te dará dos. Ya de grande es que yo empiezo a analizar y eso no tiene fundamento bíblico. Todo lo contrario, eso está sin querer queriendo, enseñando a la gente a ser más bien ambiciosa, a buscar la avaricia, ¿no? Porque si yo doy uno y el Señor me da dos, mejor voy a dar 10, me va a dar 20. Y si después de dar 10 mejor doy 100, me puede dar 200, ¿no? Que sea pura nuestra enseñanza, que no sea engañosa. Pero debes de orar por esto. La segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 2, verso 17.
Dice el apóstol que no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Yo creo que no me había puesto a pensar en esa palabra medrar. ¿Alguien sabe el significado? Yo creo que muchos hemos leído esta parte. Pero hermano, la palabra medrar es algo interesante, porque habla de alguien que busca a través de artimañas aprovecharse. Y Pablo dice aquí que nosotros no somos como aquellos que se están aprovechando, usando de astucia, de artimañas, falsificando la palabra de Dios. Lo que hacen muchos hoy día, especialmente los de el falso evangelio de la prosperidad, medran la palabra de Dios. Se aprovechan, usan pasajes sin interpretarlos en su contexto, sino usándolos y sacándolos, acomodándolos para que la gente entonces suelte los billetes, saque las billeteras y ponga ahí los cheques, ¿no? Prometiéndoles sanidad, prometiéndoles salir de sus deudas. Y el apóstol dice, nosotros no somos así. Ahora, ¿oras así por el pastor? ¿Oras así por los líderes de la iglesia? Porque no creas, el diablo tienta a todos. Usted podrá decir, no, pastor, hermanos, el diablo tienta a todos. Y algunos quizás no estamos sacando provecho de los bienes de la iglesia, pero algunos no damos lo que es del Señor. Así que hermanos míos, dice la palabra del Señor, tengamos cuidado, que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablemos de Cristo. Ora así por los líderes de tu iglesia. Que al abrir sus labios te presenten a Cristo. Que al abrir sus labios te hagan venir y amar a Cristo. Que no te hagan seguidores de sí mismos, que te hagan seguidores de Cristo. Que te hagan buscar y permanecer en la palabra del Señor, porque si permanecieres en mi palabra y mi palabra permanece en vosotros, dice el Señor Jesús en Juan capítulo 8, entonces seréis verdaderamente mis discípulos. Y la permanencia en la palabra del Señor es lo que nos hace a nosotros libres. Santiago capítulo 3 versículo 1 dice, hermanos míos, que no se hagan maestros muchos de ustedes, sabiendo que recibiremos un juicio más severo. Debemos de saber por qué lo dice. No está llamando a ser haraganes espiritualmente, a decir, bueno, dice Santiago que no hay que ser maestro. Yo por eso, pastor, miren, no me pongo en el instituto. Porque quiero ser como dice Santiago, capítulo 3, versículo 1. No. Sino está hablando de la responsabilidad con la cual nosotros debemos tomar seriamente la palabra del Señor. Hermanos, oremos para que los consejos que nos den puedan ser puros y no nos lleven a distanciarnos del Señor. Escuché de algún pastor que le dijo a uno de sus miembros que podía seguir cantando su música mundana, que no era pecado. Esos hermanos son consejos puros. ¿Cómo yo voy a incitar a un hermano, siga robando? Dios entiende, ¿verdad? Que es lo único que usted puede hacer. Por supuesto que no. Pablo dice, el que hurtaba ya no hurte más, sino que trabaje con sus manos. Entonces nosotros debemos de buscar, orar para que todos aquellos líderes mantengan la pureza, tanto en su vida como en su forma de aconsejar, para no llevarnos al pecado, para que sean sabios al decidir sobre quienes incluso pueden llegar a representar el liderazgo de la iglesia. Se necesita sabiduría. El consejo de la primera carta a Timoteo, capítulo 5, versículo 22, dice, no impongáis con ligereza las manos a ninguno, ni participéis en pecados ajenos. Yo he de decirle, he estado en más de alguna ordenación
Y me he tenido que parar y decir, yo no puedo ordenar a fulano de tal. Porque su conducta, su actitud, todo, o sea, durante todo el tiempo que estuvimos hablando con él, no mostró humildad, mostró arrogancia. Entrevistándolo le dijeron, hermano, ¿qué piensa usted del consejo? No. Dijo, miren, a mí no me interesa si ustedes me aprueban o no. Ya con una actitud así, hermanos, yo dije al pastor que estaba allí, hermano, por esto y esto y esto, yo no puedo imponer manos. Ahí ustedes si la imponen, yo respeto su decisión, usted es el pastor de la iglesia, pero en mi percepción, en mi perspectiva de lo que yo he visto de él, no está preparado. Pero aún así lo ordenaron. Es triste. ¿Y saben qué sucede? No está sirviendo como pastor hoy. Porque no funciona así. El siervo del Señor debe ser irreprensible. Hebreos capítulo 12, versículo 1, nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y de pecado que nos asedia. Cuando oramos por sabiduría, cuando oramos al Señor que mantenga puros, oramos para que sean libres, para poder perseverar, para poder correr la carrera que tienen por delante. No queremos que nadie se atrase. No queremos que nadie se detenga. Pero Santiago capítulo 3, verso 17, no solamente nos habla de la pureza, sino dice que amen la paz. Dice la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica. Los verdaderos creyentes, hermanos, aman la paz. Aunque son llamados también para llevar paz, deben reconocer que hay ciertas cosas en las cuales no se pueden quedar con las manos atadas ni guardar silencio. Digo esto, hermanos, porque algunos que dicen, a mí no me gusta hablar, no me gusta decir porque me gusta la paz, se vuelven más bien pacifistas. Y todo lo soportan, todo lo toleran, todo lo aceptan y no dicen nada. Hermanos, es triste cuando una iglesia ve cosas que están pasando y todos guardan silencio. No es posible. Es la iglesia del Señor. Es la obra de Dios la que está en juego. Y no podemos nosotros solapar esas cosas, no podemos nosotros guardar silencio. Así que el pensar ser pacifista ni siquiera es algo que el Señor al menos admitió en su ministerio. Si nosotros recordamos en las Escrituras, el Señor no les prohibió a ellos llevar sus espadas, al contrario dijo, el que tenga una espada, llévela consigo. ¿Qué tenía Pedro el día que el Señor lo encarcelaron y lo apresaron en el Getsemaní? Una espada. Si el Señor hubiese sido esa clase de pacifista que algunos tratan de mostrar o tratan de hacer ver, pues el Señor le había hecho, a nadie lo quiero aquí con ninguna arma, ¿no? No estoy diciendo que todo el mundo debe traer una espada aquí o un arma, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que la búsqueda de la paz no tiene que ver en esa área necesariamente, sino en nuestra templanza para poder abordar ciertas cosas. El saber cómo actuar, y esto es con sabiduría. Por eso la sabiduría que viene de lo alto es pura, pero es también pacífica. No busca hacer contienda solo por querer hacer contienda. No busca estar peleando con medio mundo solo porque ya se sabe todos lo que habría que saberse en los discipulados, o ya se ha pasado el instituto 5 o 6 años y ya sabe todos los libros de la Biblia, lo que se ha estudiado, y ahora se encuentra con alguien y es para atacarle. Mano, no vivimos para atacar a los pentecostales, no vivimos para atacar a X o Y religión, no vivimos para eso. Vivimos para predicar la palabra del Señor, para enseñar, para atraer a la gente que quizás está en error, que puedan comprender la palabra del Señor, pero no a base de discusión, no a base de querer imponernos, sino con oración primeramente. Si yo sé que mi tía de repente tiene una
una forma de pensar o tiene una religiosidad en su vida que así ha sido desde que yo la conozco, pero yo quiero transmitir el evangelio de Jesucristo, hermanos, debo de orar, debo ponerme de rodillas, debo suplicar, clamar al Señor para que cuando pueda ir con esa persona, el evangelio pueda entrar en su corazón. Y por eso nosotros vemos en la Escritura que, por ejemplo, Pedro, cuando habla de las esposas que puedan convertir a sus esposos, no les dice que les sermonee todos los días, ni a todo tiempo, sino por la conducta de ellas. Así es como ganamos a los demás a Cristo, primeramente con nuestra propia vida. Primera de Timoteo capítulo 3, versículo 3. Dice aquí, hablando otra vez de los pastores, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias, deshonesta, sino amable, apacible, no avaro, no pendenciero, no pendenciero. A algunos de repente se nos hierve rápido, ¿verdad? El agua de la olla. Somos rápidos, muy efervescentes. Hay que orar mucho. Hay que orar mucho por esa actitud. Que el Señor nos cambie a ser realmente pacíficos. Pacíficos. Todo líder y esencialmente los pastores deben evitar ser pendencieros. Deben evitar ser rápidos para discutir y pelear. Más bien, hermanos, la clase de hombre que Dios desea son de aquellos que razonan. Que usan su razonamiento primero. Que no salen como un ignorante a discutir con aquel que quiere buscar pleito. No. Es triste que aún, hermanos, y se ha dado esto en círculos de pastores, reunión de pastores. Jugando fútbol, de repente empiezan los puñetazos y después los machetazos. Mira, hermanos, si uno sabe que no tiene carácter, mejor no se meta. Eso es sabio. ¿Por qué? Porque perdemos nuestro testimonio. ¿Y qué tal si hay una persona ahí que quizás está como que queriendo ser cristiano y todavía le falta? Somos una piedra de tropiezo para esa persona. Significa esencialmente que los líderes de la iglesia entonces deben no solamente buscar su vida, de tenerla de manera correcta delante de Dios, sino debe ser genuina para amar la paz suficiente como para moverse de cualquier conflicto innecesario. Alejarse de cualquier controversia que no tiene ningún fin. Miren, hermanos, a mí me da tristeza, y digo esto porque lastimosamente lo que queda mal visto es el evangelio, no la persona en sí. Pero a mí me da tristeza cuando de repente llaman a un hombre como el mentado apóstol Chago a un canal de televisión para hacer burla y mofarse de él con la Biblia. A mí me da pesar, no por él, me da pesar porque la gente piensa que esto es el evangelio. Y él se presta para ese tipo de cosas. Hermano, no podemos tener esa clase de actitud. Oremos por quienes presiden, por quienes están al frente de la iglesia, tengan una conducta correcta, sean sabios para tener vidas puras, amen la paz, sean pacíficos. Que puedan exhortar, hermanos, con la paz del Señor. Porque hay quienes tienen el don de exhortación, ¿verdad? Yo más pienso que es el don de insultación. Porque lo que hacen es insultar a la gente. No traemos a nadie a Cristo con insultos. Ya que algunos nos justificamos diciendo, para que yo digo la verdad, yo digo la cosa sin pelos en la lengua. Pero lo que hacemos, hermanos, no es atraer a la gente a Cristo. Es hacernos enemigos innecesarios. Cuando nuestra iglesia iba a construirse, había un callejón el cual la iglesia compró. Y el señor que vive enfrente de la iglesia allá en Guatemala
Estaba molesto porque él quería que ese callejón fuera calle, no fuera de la iglesia. Y se propuso, hermanos, hacer todo, llamar a la policía para que esa calle no fuera abierta. Pero no pudo, pues esa calle era privada. Como ver esta parte de aquí más o menos. Entonces dice mi pastor, reúne a toda la iglesia y dice, hermanos, vamos a construir, pero ya sabemos que don Rudy está enfrente. Y él va a hacer lo imposible. Nos va a hacer de cuadritos la vida. Solo les voy a pedir una cosa. Salúdenlo de buena forma y díganle Dios le bendiga. Y así hicimos, hermano. Todo el tiempo que la iglesia empezó a construir era don Rudy, buenos días, buenas tardes, Dios le bendiga. Y no hablaba don Rudy, se enojaba. Desde su tejado empezaba a gritar y a decir un montón de cosas. Hasta que un día, hermanos, Dios ablandó su corazón. Y un día llegó y dijo, pastor, traigo unas flores para que las siembre ahí enfrente de la iglesia y se mire bonita. Pacíficamente. No peleando. No buscando pleito. No queriendo imponer y decir, no, es que tenemos derechos. Sí tenemos derechos, hermanos, pero quizás a veces el tragarnos eso de que tenemos derecho puede hacer la diferencia en nuestro testimonio. La sabiduría que viene de lo alto, hermanos, es pacífica, pero es amable. No busca herir por querer herir solamente. Pablo dice que hay ciertas cosas que las cuales él dijo a los corintios y que causó tristeza para ellos, pero dice, esa tristeza es buena porque los lleva al arrepentimiento. Pero cuando yo de repente estoy buscando corregir a un hermano y lo que hago es insultarlo o lo que hago es atacarle a él, yo no estoy buscando que su vida sea restaurada. Quizás solamente estoy diciendo cosas que me parece que sean buenas, pero no estoy edificando su vida. Y por eso, hermanos, que muchas veces la disciplina en las iglesias no funciona. No funciona porque no hay un ánimo correcto a la hora de disciplinar a alguien. Porque a veces a la hora de disciplinar lo que queremos es que quede un precedente, que en esta iglesia nosotros queremos hacer las cosas bien. Sí hay que hacer las cosas bien, pero hay que hacerlas bien. No se trata de señalar, no se trata de ponerlo y abochonarlo delante de todo el mundo. Se trata de restaurar una vida que necesita volverse otra vez al Señor. Y de los creyentes que están allí depende de esas cosas. Un hermano de repente, por X o Y razón, cae en pecado, esto, lo otro, ahí va la disciplina. ¿Y sabe qué hacen algunos? Hasta le dejan de hablar. Ya ni le dicen hermano. De la noche a la mañana. Parece un tal desconocido, ¿no? ¿Qué actitud es esa como creyentes? Hermano, ni Jesús fue así con Judas. ¿Sabía? Que ni Jesús tuvo esa actitud con Judas. Cada día el Señor hablaba su palabra y enseñaba su palabra y no hacía de menos a Judas. Y sabía que ese era un diablo que estaba ahí sentado. La actitud es muy importante. Solo cuando tenemos la sabiduría que viene de lo alto, que es pura, que es pacífica, puede ser amable en nuestra vida también. ¿Tiene usted estas características? ¿Ora usted en esta dirección para sus líderes o quizás para su propia vida? Este es, hermanos, el deseo del Señor para nosotros. Que tengamos una vida así. Pero en cuarto lugar, oramos para que sean abiertos su mente, para que tengan un razonamiento correcto. Los líderes, hermanos, que están delante de la iglesia, no solamente se les anima a que puedan ser, como la palabra del Señor dice, pacíficos, puros, amables, benignos, llenos de misericordia, sino de buenos frutos. Hermanos, la iglesia necesita maestros, enseñadores. De nada nos sirve, hermanos, y esto lo quiero decir en el mejor de los ánimos, sin querer ofenderle a usted en ningún sentido, y quiero en verdad que lo tomen de la buena forma. De nada nos sirve tener un instituto tan grande si no tenemos maestros en la iglesia.
Necesitamos gente que desee conocer a Dios, pero para poder predicar la palabra de Dios también. Yo no estoy diciendo que va a ser pastor, no estoy diciendo que vamos a sacarlo como misionero, esté obligado de aquí, no. Pero que tenga deseo de servir, que se prepare, que pueda aprender para poder servir en la obra del Señor. Porque hay necesidad, hermanos. ¿Qué tal si los predicadores se enferman? ¿Quién va a enseñar aquí? ¿Quién va a predicar? Qué bueno que usted quiera ser parte del instituto. Pero la pregunta es ¿para qué? Nuestra cabeza no puede volverse así gigante en información. Pueda que reventemos. Necesitamos compartir. Necesitamos dar, decía mi abuelo, me acuerdo, yo era niño, íbamos a la iglesia. No sé en qué contexto le decía mi abuelo, pero mi abuelo siempre decía, no hay que ser como el asadón, decía. Solo para adentro decía. Sean como la pala, un poquito para afuera también. Pero todo lo que recibimos, todo lo que absorbemos de la palabra del Señor, ¿a cuántos les enseñamos? ¿A cuántos le compartimos? Qué importante, hermanos, que oremos por cada uno de los líderes para que puedan ser maestros dentro de la iglesia, para que puedan hablar aquello que es esencial, aquello que es bueno para los oyentes. Dice Santiago capítulo 1, versículo 19, cada uno sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para la ira. Hermanos, esto es importante para cada creyente y especialmente para cada líder. Oremos para que nuestros líderes sean prontos para oír, abiertos a la razón, para que puedan ser personas que tengan un juicio correcto, que se basen en argumentos y razonamientos bíblicos. No solamente porque a mí se me ocurre, no. Hermanos, no debe funcionar la iglesia en esa dirección. Si algún cambio ha de hacerse en la iglesia, vamos a ver si este cambio contradice alguna cosa en la Escritura. Si se va a modificar, yo qué sé, la clase de servicio, vamos a ver si esto está transgrediendo algo que la Escritura nos enseña. Si hay un principio en lo cual nos vamos a desviar, mejor no hacer el cambio. Vamos a hacer X o Y actividad para la iglesia, está bien. Veamos qué actividad vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, cuál es el propósito y dónde está Cristo en todo eso. Debe ser importante. No es solamente de querer hacer actividades, no porque éstas sean pecaminosas en sí mismas, pero quizás no es el ambiente en la iglesia para hacerlo. Quizás podemos ir a otro lugar para realizarlas, ¿no? Pero eso es sabiduría. Sabiduría. Y debemos orar al Señor en esto. Oremos para que nuestros líderes sean llenos de misericordia y de buenos frutos. Hermanos, la verdadera sabiduría inevitablemente se convierte en algo práctico. La sabiduría no solamente es la capacidad de procesar, ¿no?, la información, sino de aplicarlo de manera correcta. Así que podamos no solamente mostrar una buena conducta, sino que las obras sean hechas en sabia mansedumbre. En la iglesia, hermano, de manera particular, el fruto de misericordia es muy importante. ¿Cuánta misericordia nosotros mostramos a los demás? Pero hermano, misericordia no es lo mismo de lástima. La misericordia va incluido o va juntamente con el amor. Esto es la verdadera misericordia. No es como cuando usted va en la calle y hay una persona, yo que sé, ciega o manca que está allí arrastrada, su bolsita, su cajita, y usted ahí dice, de todas maneras. Eso no es misericordia. Quizá de pura lástima, quizá de fastidio a algunos. Pero misericordia lleva bondad, lleva amor en el acto de realizar lo que se hace por alguien más. Y todo cristiano debe tener esta actitud. Santiago capítulo 2,
versículo 13. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y al que la misericordia triunfa sobre el juicio. ¿Cuánto quisiéramos, hermanos, que en algún momento nos traten con misericordia? Por eso el apóstol Pablo dice, cuando habla a los corintios de aquel hermano al cual tuvieron que ponerlo en disciplina, y todos lo ignoraron después. Fueron muy duros, muy tajantes, pero lo terminaron ignorando a él. Y entonces escribe el apóstol Pablo en su segunda carta diciendo, hermanos, aquel hermano al cual ya disciplinaron, ya él entendió, restáurenlo. Ustedes que son espirituales, no sea que ustedes sean hallados en el mismo pecado. Considerarnos a nosotros mismos como quisiéramos que en algún momento, si nos tocase a nosotros pasar por esa situación, ¿cómo quisiéramos que fueran con nosotros? ¿Que nos dejaran de hablar? ¿Que nos ignoren? ¿Que al ir por la calle el hermano hasta se cambie de calle? Yo me acuerdo, hermanos, en la iglesia en Guatemala hubo una hermana que por X razón, que no es aquí el lugar para decirlo, pues tuvo una situación y se fue de la iglesia. Pero llegó a tener una actitud tan mala, que cuando nos miraba venir con mi pastor, porque normalmente andaba con mi pastor, nos miraba venir, pues se cambiaba de calle. Y como había que pasar, siempre uno hacía al lado del otro, ¿no? Solo que uno del lado de la calle, el otro del otro, lo que hacía es que se ponía a contar. Como que iba haciendo cuentas, ¿no? Para que uno no se diera cuenta. Y nosotros la saludábamos porque no teníamos ningún problema. Pero hay gente que tiene la actitud pero al revés, como el hermano que tiene alguna falta y un solo. Le ponen una X y que no es correcto. Santiago nos dice que seamos nosotros llenos de sabiduría. Y la sabiduría que es pura, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia, de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y para esto, hermanos, también Santiago nos anima a ser imparciales. La imparcialidad, hermanos, es una virtud especialmente importante. Porque cuando nosotros, como creyentes, actuamos y nos toca tener que tomar una decisión, muchas veces nos vamos por el lado del corazón. Yo le preguntaba hoy a una hermana, estábamos hablando de algunas cosas, y le decía yo, ¿por qué un médico no puede atender a su familia? Y me decía, el problema es que a veces los médicos les gana el corazón y no la razón. Entonces no pueden ser parciales. Por eso que no se aconseja que un familiar suyo lo diagnostique a usted y que lo trate a usted. ¿Por qué? Porque en algún momento le va a ganar más su corazón que la razón como médico. La imparcialidad es importante porque en una situación, hermanos, no podemos tener favoritismos. Hay que ser imparciales. Si toca decir él o ella está mal, él o ella está mal. Podrá ser amigo de la infancia, podrá ser el hermano con que usted más se lleve, pero hermanos, lo que está mal está mal. Lo que está mal está mal, lo que es pecado es pecado. Sin importar qué tinte queramos nosotros colocarle. Sin incertidumbre, con sinceridad. Dice, versículo 17 al final, sin incertidumbre ni hipocresía. Sinceridad. Lo que comenzó con la pureza al principio de la lista, se resume en todo esto, sin hipocresía. ¿Qué significa? ¿Cuánto necesitamos nosotros orar unos por otros, hermanos, para que todo lo que hagamos sea algo sincero siempre? Si hemos de predicar en contra de X o Y cosa, pero que así vivamos también.
Yo no podría venir y decirles, hermanos, hay que amar a nuestra esposa, y yo allá la trato como si fuese, yo qué sé, cualquier persona indiferente. Sería un hipócrita. Sin hipocresía. Todo servicio que hacemos para el Señor, sin hipocresía. Sinceramente. Porque hermanos, Dios conoce nuestro corazón. Dios conoce lo que hay en cada uno de nosotros. Dios sabe lo que nosotros pensamos a la hora que nosotros queremos hacer o a la hora que nosotros ejercemos un servicio. Dios conoce todo eso. No podemos engañar a Dios. ¿Por qué tratar de engañar a la iglesia? ¿Por qué tratar de fingir delante de los hermanos algo que Dios conoce de manera perfecta y clara? Sin hipocresía. ¿Cuántos líderes han sido en su momento descubiertos sus pecados? Hermanos, no hace mucho estaba escuchando de una persona, no sé si es en Colombia, que le han destapado un montón de cosas horribles. Y por años, no es porque fue un hecho puntual, no, por años. Picardías y sinvergüenzadas con los miembros o las miembros de la iglesia. Es triste. Es un desprestigio a la obra del Señor, a la iglesia del Señor. ¿Por qué? Por falta de sinceridad. El Señor nos llama a ser sinceros en nuestro servicio, sin hipocresía. Si usted va a hacer algo para el Señor, que no haya hipocresía, que no hayan otros deseos aparte de glorificar al Señor. Pablo nos dice en su segunda carta de Corintios, capítulo 2, versículo 17, pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Es decir, el testimonio nuestro, dice el apóstol, es aprobado por Dios. Porque lo hacemos como de parte de Dios, pero delante de Dios también. Las enseñanzas de Pablo, hermano, no estaban llenas de mentiras. No habían cosas ahí ocultas, ¿verdad? Por debajo. Y no es que, como algunos, ¿verdad? De repente se paran un día y empiezan a hablar y hablar y hablar y hablar. Y de repente, cuando menos siente la gente, ya le sacaron el piso. Y yo qué sé, tal vez con Juan 3:16 empezaron. Y de repente la gente se terminó sacando el dinero. Hermanos, Pablo dice en su segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 2. Antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Y esto, hermanos, es difícil. Es difícil venir y predicar y tener una conciencia limpia delante del Señor. No crean que es fácil. Por eso necesitamos la oración unos de otros y de todos aquellos que sirven al Señor. Ore por sus líderes, porque ellos tienen de parte del Señor la responsabilidad de guiar a la iglesia en una dirección correcta. Pero si nosotros no oramos por ellos, no se extrañe que nos falle. No hemos hecho nuestra parte. Dios guarde, hermanos, a cada uno de nosotros. Porque el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y normalmente busca a los líderes. Porque cuando ataca a un líder, muchos van detrás de él. Y yo sé que alguno podrá decir, no, hermano, cada quien se salva, sí. Cada quien se salva, obviamente, porque la salvación es personal. Pero el Señor dijo que habrán tropiezos para algunos. Ojalá que no seamos la causa de eso. Ore por su vida, ore por su familia, pero ore por los líderes de la iglesia. El Señor, hermanos, puede obrar
a través de cada uno de esos hombres y mujeres que coloca para servir en su iglesia. Y ore porque quizás usted sea el futuro siervo del Señor que pueda servir en su iglesia. Oramos esta noche. Bendito Señor y Salvador, gracias damos. Gracias porque nosotros no somos grandes, no somos importantes, pero hemos sido alcanzados por su misericordia. Gracias porque la verdad del Evangelio un día llegó a nuestras vidas. Y Señor, no tenemos cómo pagar. Y tampoco podríamos siquiera pensar en pagar. Solo podemos venir delante de usted, Señor, agradecidos y decir, Señor, ayúdenos a mantenernos firmes en su iglesia. Sabemos, Señor, que el enemigo quiere destruir su obra y nos usará a nosotros para hacerlo. Usará personas de afuera, pero también de adentro. Oramos, Señor, porque guarde a cada uno, Señor, su vida, su corazón, su mente, para saber qué decisión tomar en un momento puntual. Que no nos dejemos llevar, Señor, por nuestro enojo. Que no nos dejemos llevar, Señor, por la ira. Que no nos dejemos llevar por nuestra comodidad, por aquello que nosotros creemos que podría ser mejor cuando realmente no es lo mejor. Confronte, Señor, nuestra vida con su Espíritu Santo y su palabra. Háganos entrar en razón, Señor, sobre nuestra forma de pensar. Que podamos ser guiados, Señor, a tomar decisiones correctas en nuestra vida. Yo no sé, Señor, con cuántas cosas cada uno está luchando en su vida. Pero, Señor, todos necesitamos de su sabiduría. Esa sabiduría que viene de lo alto. Esa sabiduría que nos puede enseñar a pensar puramente. A pensar, Señor, con misericordia. A buscar, Señor, una vida de honra y glorias para usted, Señor. Le dé su gracia, Señor, a su iglesia. Y háganos, Señor, amar su palabra, amar su obra, Dios. Que seamos nosotros llevados al conocimiento pleno de su palabra, para que seamos guiados, Señor, conforme a su voluntad, con su Espíritu Santo, Dios. En Cristo Jesús oramos.